Soy el pastor Juan José Gil. La Biblia nos habla extensivamente acerca de señales. Podemos llamarlas señales de una época o señales de los tiempos anunciados por la Escritura acerca de la venida de Jesús. De una forma u otra siempre están presentes en la Escritura. Cuando Dios mandó a Moisés a visitar al faraón, le mandó con señales. Le dijo: toma tu vara y haz lo que yo te mostraré. Y de esta forma, aquella vara en la mano de Moisés, conforme tocaba ciertas cosas, se iban produciendo esas señales. Podía ser el agua volviéndose en sangre, podría ser el mar abriéndose delante de la multitud, podrían ser muchas cosas como lo fue. Por lo menos hubieron 10 plagas. Cada una de ellas, así lo dice la Escritura, lo leemos en los Salmos y en otros lugares, eran señales para que el pueblo hebreo creyera. ¿Por qué señales? Estamos tan metidos en un mundo material y tan, de alguna forma, adaptados a esta realidad tan tangible que nos cuesta ver un poco más allá, por ejemplo, en el futuro, o nos cuesta ver más allá en el plano espiritual, más allá del plano terrestre y limitado en el que nos movemos. Por tanto, Dios nos envía señales, envía a la humanidad señales. ¿Sabes? Cuando Jesús volvió de visitar Samaria, de pasar por Jerusalén, o mejor dicho, de visitar Jerusalén y pasar por Samaria, y regresa a Galilea, entonces, entrando en Capernaum, uno de los oficiales del rey viene a verle desesperado diciéndole: Maestro, sana a mi hijo que está a punto de morir. Y lo primero que va a decir Jesús es: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esto parece una constante, parece como si el pueblo de Israel hubiera necesitado siempre ser capaz de conectar con la naturaleza sobrenatural de Dios, con la percepción divina e ilimitada de un Dios creador que está por encima de todo, que nos puede ayudar en cualquier momento, que puede hacer milagros, que puede precisamente sacarnos de nuestras limitaciones humanas por medio de mostrarnos señales. Así que los judíos, decía el apóstol Pablo, buscan señales, así como los griegos buscan sabiduría. Para los judíos las señales era algo así como queremos estar seguros, queremos saber más, queremos tener pruebas de que Dios está con nosotros. Eso es en el fondo lo que estaban pidiendo, es decir, a base de tener una fe endeble, débil, necesitamos algo que nos catapulte a una confianza mucho mayor, a una confianza mucho más real. Esas son las señales. Cuando hablamos del tiempo del fin, entonces ahí la Escritura nos dice, no sé, por ejemplo en Lucas 21, pero en todos los evangelios se da de alguna forma esta dinámica, este hecho, y es: necesitamos estar seguros de que la profecía viene de Dios. Por tanto, tenemos que esperar señales. Y el Evangelio de Lucas, describiendo las palabras de Jesús acerca de cómo sería el tiempo de su venida, el fin del mundo, la gran pregunta de los discípulos, habla de señales también. Y nos da cosas muy específicas. Habrá terremotos en uno y otro lugar, habrá pestilencias o epidemias, habrá mucha hambre. Nos cita 5 cosas. No habrá también terror, dice ahí el evangelista Lucas en el capítulo 21 de su libro, y habrá señales en los cielos. ¿Sabes? Cuando pensamos en estas otras señales primeras, como pueden ser los terremotos, estamos a la expectativa de a ver qué señales podemos ver, o cuando ocurren estas cosas, ¿dónde las encajamos, las enmarcamos?
¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos hablan esas señales? Y vemos que los terremotos, especialmente de esta época, han cobrado como un protagonismo muy importante, porque no paran. Estamos en una situación, pasando por una época en la que los terremotos sacuden la Tierra y llevamos ya varias décadas con enormes terremotos dispersos por, digamos, por toda la geografía y que siempre de alguna forma nos sorprenden, pero también nos hacen recordar, bueno, ya estaba escrito, ya se dijo así. Estamos en los tiempos finales y no nos tenemos que extrañar de que haya grandes terremotos y otras cosas más. Nos habla de epidemias y llevamos un siglo de enormes epidemias. Podemos verlas como procesos naturales o podemos verlas de otra manera, hasta provocadas por el ser humano, no, o por grupos de poder en el ser humano. No sabemos, no tenemos pruebas exactas a veces de cuál es el origen de las epidemias, pero sabemos que están ahí, sabemos que sacuden a la humanidad y que provocan millares, millones a veces de víctimas. Y ahí están como grandes señales, llamándonos la atención, diciéndonos, mira, esto es lo que estaba escrito, esto es lo que iba a venir. Y hacemos bien en darle crédito porque no es algo casual, es algo que se repite, es como una especie de constante y permanente que se mantiene en el tiempo, que nos enmarca una época, como lo estamos viendo ahora. Por supuesto, hay otros como grandes guerras, y las hemos vivido, guerras terribles. Hemos visto a cientos de millones de seres humanos expuestos a morir, a ser heridos y tantísimas bajas. Bueno, es algo impresionante, aplastante, diría yo. Entonces, bueno, ahí tenemos, aparte de las guerras, de los terremotos, del hambre, de las pestilencias, ni que hablar del hambre con la cantidad de millones de personas que todavía en un mundo tan culto, tan civilizado, tan avanzado científicamente, siguen muriendo de hambre. Es terrible. Y aún se espera que ese hambre se extienda con mayor fuerza y siga golpeando la humanidad. Ahora, en este momento en el que presumimos de estar en el siglo XXI, que las cosas ya están muy avanzadas, que los seres humanos vamos a dar un paso cualitativo, lo que conocemos como transhumanismo y todas estas cosas, y aún no hemos resuelto el tema del hambre. Y se gastan enormes cantidades en guerras, en armamento, en proyectos espaciales, en un montón de cosas que no sabemos en realidad para qué son, pero sí sabemos que llegan a ser señales de los tiempos, tiempos convulsos, tiempos de contradicción, porque estamos viendo cosas que no imaginábamos que íbamos a ver en un mundo tan avanzado científicamente y sin embargo con gente todavía muriendo cada día por miles de hambre. Increíble, increíble. Las señales de los cielos. Las señales de los cielos, bueno, el cielo es para todos nosotros como una enorme pantalla. Es algo así como el panorama más grande que tenemos delante nuestro. Y efectivamente en los cielos vemos un montón de cosas que podríamos considerar señales. Podríamos considerar señales las propias estrellas, el sol y la luna. Cuando haya un acontecimiento sobresaliente en el sol, sin duda eso dejará a toda la humanidad mirando, observando, como cuando hay un eclipse. Podría ser otra cosa. Sea como sea, siempre que el sol se oscurece es una gran señal y estamos pendientes. Quizá una señal así, de este tipo, tan cíclico, que de vez en cuando aparece, no nos suponga algo tan interesante por repetición. Pero cuando se da un cúmulo de señales, entonces empezamos a ver que el espectáculo del cielo no es normal, ya es sobresaliente, ya es una señal. Y eso es lo que estamos viendo en los cielos. Estamos viendo
bueno, a veces en las estrellas. Estaba recordándome, en el libro de los jueces, en el capítulo 5, hay algo así como un cántico de victoria porque los cananeos han estado en guerra contra Israel. Y en aquellos tiempos había una profetisa, que se llamaba, bueno, profetisa o juez, que se llamaba Débora. Y aquella juez estaba siendo consultada como ocurría en aquel tiempo. La gente venía en busca de los jueces para encontrar un poco de luz, un poco de entendimiento de qué era lo correcto, un poco de justicia, y también para tomar decisiones importantes para la nación. Así que frente a esos ataques vinieron a ver a la juez Débora y finalmente se planteó una guerra y fueron a esa guerra. Nos dice que el general o capitán, o como se le quiera llamar, no sé cuál sería el nombre en aquella época, pero está traducido también como capitán, Sísara se llamaba, era muy temido por en fin, su poder, el poder acumulado militar y, en fin, era como algo así como el temor de los israelitas. Pero los enfrentaron y finalmente Dios les dio la victoria. Y en ese cántico que aparece en el capítulo 5 de Jueces, una de las cosas que se dice es que las estrellas pelearon contra Sísara. Vaya, las estrellas desde los cielos. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de que cuando aparecen las estrellas son señales de algo, son un lenguaje, nos están diciendo algo de parte de Dios que quizá no entendamos, pero que si vemos un hecho sobresaliente, lo podríamos comunicar con esas estrellas, las formas que se han adquirido de esos astros en el cielo, y quizá haya una especie de mensaje cifrado que pudiéramos llegar a descubrir. Quizá en ese tiempo de batallas contra Canaán y contra Sísara había algún tipo de conjunción celestial que los israelitas estaban identificando como quizá el poder celestial que era suministrado al pueblo para poder vencer finalmente a este temido general de los cananeos. Pero eso es lo que dice, las estrellas pelearon contra Sísara. Vemos estrellas como la estrella de Belén, es decir, una estrella que va a conducir a unos sabios hasta Belén, que los sabios dicen que la han visto aparecer en el oriente y que ellos la han descifrado aquella estrella y saben que es la estrella del Mesías y que tiene que haber nacido un rey muy importante. De manera que van en busca de él, quieren confirmar esa predicción o ese mensaje que ellos han entendido. Y entonces viajan desde Oriente en busca de ese rey, de ese Mesías, y finalmente lo encuentran. Es lo que conocemos como la estrella de Belén, la que les va a dirigir en toda su trayectoria. Son señales en los cielos. Hoy estamos viendo, ¿sabes? Cuando te levantas esas mañanas y ves como todo el cielo comienza a cruzarse de una especie de nube alargada, de caminos en el cielo, que eso no es de ninguna manera natural, por supuesto que no, es totalmente artificial y de pronto el cielo parece convertirse en una especie de encrucijada de caminos que sabemos que no son precisamente caminos y si lo son no tienen buen presagio. Bueno, pues eso nunca podría haber ocurrido anteriormente. Así es que cuando vemos estas señales en los cielos, también podríamos tomarlo como algo muy específico de nuestra época. No es de ninguna otra época, solo podría estar pasando hoy, ahora. ¿Son señales en los cielos? Para mí sí. Son señales de que hay algún mensaje que Dios está tratando de que veamos, de que reflexionemos al respecto. ¿Por qué hoy nos vemos o vemos a los cielos? Prácticamente vayamos donde vayamos, los vamos a ver totalmente cruzados con esos caminos extraños de nubes de origen artificial. Señales en los cielos. Podríamos hablar de
estoy seguro de muchas otras señales, de las señales que tienen que ver con satélites, de señales que tienen que ver con cambios atmosféricos, con todo lo que podríamos ver como de un tiempo específico. De hecho, siempre la humanidad está mirando hacia los cielos para ver qué tiempo va a hacer, así que también los cambios atmosféricos se dejan ver en los cielos, se pronostican en los cielos con señales. Hay un momento en las Escrituras, como ocurre en Joel o incluso en los Evangelios, cuando se habla de estas señales más, vamos a llamarle, más extrañas, como son las grandes columnas de humo que suben. ¿De qué nos está hablando? Está hablando de una época de incendios, de una fase de la humanidad en la que serían los bosques destruidos, quemados, estaríamos en peligro de causar una extinción de la fauna, de la flora, de la tierra. También son señales de nuestro tiempo. También esas grandes columnas de humo que identificamos como los grandes incendios que están prácticamente cada día en los noticiarios y que nos están mostrando qué está pasando en la humanidad. Son señales de nuestro tiempo. Bien, solamente quería dejaros una reflexión al respecto, porque cuando la Biblia nos habla de señales, y ahora estamos enfatizando las de los cielos, nos está también llamando a reflexionar, llamando a que acudamos a la Escritura o que pensemos más en lo que está revelado, que vayamos a ver qué está diciéndonos el Señor, qué nos dice la palabra, que estemos atentos, que no nos dejemos llevar o normalizar las cosas como si esto fuera lo común, como que siempre ha ocurrido, siempre ha pasado y no pasa nada, estamos ya acostumbrados. Debemos de mantener ese sentimiento de que Dios ha hablado, Dios envía señales y debemos prestar atención. Tenemos que saber qué nos quiere decir Dios y sin darle tampoco un cariz demasiado sobrenatural, aunque también muchos alegan que Dios está enviando señales sobrenaturales de otro origen por los cielos, extraños resplandores, apariciones y demás. Tenemos que estar atentos porque una de las últimas cosas que nos dice Jesús acerca de su venida es que entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Qué es la señal del Hijo del Hombre? Nadie ha sabido responder a esto exactamente, porque hay señales divinas que fueron diseñadas para darnos un mensaje muy claro, como el arco iris, una señal de paz entre Dios y el ser humano para no arrasarlo por medio de un diluvio de nuevo. ¿Cuál será la señal del Hijo del Hombre? Aún no lo sabemos. Algunos han pensado que habría una gran cruz formándose en el cielo o que habría algún tipo de resplandor con algún mensaje extraño en su interior. No lo sabemos. Por lo menos no lo tenemos demasiado claro. Pero solamente prestemos atención a los cielos. Los cielos, nos dice el Salmo 19, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Algo que Dios vaya a hacer que sea tremendamente importante, parece como que quisiera escribirlo en los cielos para advertencia, para anuncio. En fin, tengámoslo en cuenta y estemos conscientes de estas cosas. Que el Señor os bendiga.